Bueno, buenos días y bienvenidos a esta jornada sobre jóvenes y bienestar social. Y hoy, en primer lugar, voy a presentar, porque tenemos el honor en este acto inaugural de que nos acompañe la vicealcaldesa de Madrid, doña Inmaculada Sanz Otero, y la directora general de FAD Juventud, Beatriz Martín Padura. Para mí es una alegría el día de hoy porque vamos a aprovechar para presentar los datos, el estudio que ha realizado FAD Juventud sobre jóvenes y bienestar social y también datos sobre cómo funciona, cómo actuamos nosotros en el tema de las adicciones a las adicciones a los temas, las adicciones a los medios, a las pantallas, que es que se me ha ido el tema, desde el Ayuntamiento, que llevamos años trabajando en ello, ¿vale? En primer lugar, le voy a dar la palabra a Inmaculada Sanz para que nos dirija unas palabras y a continuación será Beatriz la que nos dirija unas palabras. Muchísimas gracias por la presencia de ambas. Gracias. Hasta ahora. Bueno, muy buenos días a todos. Saludar al delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, a Beatriz, directora general de FAD Juventud, a nuestro gerente del Organismo Autónomo Madrid Salud y a todas las personas del organismo que aquí están y a todos ustedes muy buenos días. Como madre de una niña y un niño, de vez en cuando me sorprendo repitiendo frases que mis padres me decían cuando yo era pequeña. Yo creo que lo hacemos todos. Seguro que los que tenéis hijos sabéis a lo que me refiero. Esas frases empiezan con cuando yo tenía tu edad y tantas cosas, ¿no? Es natural. En un mundo tan cambiante, cada generación de padres y madres se enfrenta a nuevos temores respecto al bienestar de sus hijos. Los nuestros tienen que ver con el uso de Internet y de las redes sociales. Y, por supuesto, empezaría diciendo, no se trata de demonizar las tecnologías. Las redes ayudan a conocer gente, a acceder a formas de entretenimiento y conocimiento que no podíamos ni soñar hace unas décadas. Se trata más bien de reconocer que los jóvenes y adolescentes de hoy viven no solo en un lugar, sino en dos. Por una parte, en la ciudad física, en nuestro caso en Madrid, por otra parte, en el universo digital sin apenas límites. En ambos buscan algo más que entretenimiento, buscan una identidad que van construyendo a partir de sus relaciones sociales, de sus preferencias. Y eso es lo normal en esta etapa de la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, antes nuestros padres se preocupaban cuando no nos veían, cuando no estábamos en casa, se preguntaban qué estará haciendo, con quién estará, cuándo volverá. Hoy, en cambio, nos preocupamos más cuando nuestros hijos están en casa, en su cuarto, con el teléfono móvil o con la tablet. ¿Qué aplicación estará usando? ¿Qué contenido estará viendo? ¿Con quién estará chateando? Yo todavía, la verdad, que no he llegado a ese punto por la edad de mis hijos, pero como todos los padres y madres no soy ajena a unos riesgos sobre los que nos llega información frecuente, a menudo incompleta y pocas veces acompañada de herramientas y de soluciones. El progreso tecnológico indudablemente ha contribuido a que las sociedades modernas estén en un buen momento. Madrid está en un buen momento, pero no ignoramos sus aspectos problemáticos. Por eso debemos implicarnos en esa parte fundamental de las vidas de los jóvenes madrileños, las que viven desde sus dispositivos móviles. Tenemos que entender a qué problemas se enfrentan y cuáles son sus experiencias.
Y esto es precisamente lo que ilumina el estudio que hoy se va a presentar sobre el uso de las tecnologías por parte de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años. Un estudio que, desde luego, queremos agradecer a la FAD Juventud. Creo que va a ser muy útil para todas las personas que estamos aquí, pero que va a ser una referencia en Madrid, junto con nuestro organismo autónomo Madrid Salud. Más adelante tendremos la ocasión de conocer los detalles de este estudio, pero sí me gustaría destacar un dato concreto. 1 de cada 3 jóvenes reconoce que no habla de sus hábitos en Internet con nadie. Es imposible no vincular ese dato con lo que sabemos sobre la soledad de los jóvenes, un problema que hace ya años nos ocupa y nos preocupa a Madrid Salud, al Ayuntamiento en su conjunto. Las iniciativas contra la soledad no deseada, impulsadas en los últimos años, están destinadas precisamente a prevenir esa vulnerabilidad entre jóvenes y adolescentes. Del mismo modo, nuestro Madrid Salud es pionero en acciones orientadas a la prevención, detección precoz y atención personalizada de patologías relacionadas con el uso problemático de Internet, de las redes sociales. Ya en 2008, hace 16 años, se creó el programa EducaTIC, que contó con el aval científico de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde entonces, los recursos del Instituto de Adicciones de Madrid Salud se han reforzado, han sido evaluados en colaboración con importantes universidades. En el año 2022, la Comunidad de Madrid eligió el modelo preventivo del Ayuntamiento para usarlo en más de 400 centros educativos de nuestra ciudad. El actual Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid incluye un gran número de iniciativas contra la adicción a las pantallas, como la campaña de sensibilización que lanzaremos en los próximos días. En 2023, el Instituto de Adicciones atendió a 350 jóvenes por riesgo de adicción en el uso de videojuegos, redes sociales o navegación. Y 107 personas requirieron tratamiento especializado en los centros de atención a las adicciones. Además, 11.000 usuarios participaron el año pasado en los espacios PAD Joven de prevención de adicciones. Por último, unas palabras para las familias, porque evidentemente somos una parte fundamental del bienestar de los jóvenes y adolescentes. En demasiadas ocasiones nos faltan recursos para abordar los problemas que podemos detectar. Quiero que sepan que el Ayuntamiento de Madrid está a su lado para apoyarlas en todo lo que necesiten. Madrid Salud cuenta con un servicio de orientación familiar que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer más visible, más reconocible por parte de los ciudadanos, de los madrileños, y que tiene una importantísima función preventiva. Dentro del plan de adicciones se atendió en 2023 a 1.521 familiares, de los que el 42% tenían consultas por el uso problemático de Internet, videojuegos o redes sociales. Pero necesitamos seguir haciendo que ese recurso sea más conocido por parte de los madrileños. Porque para eso está Madrid Salud, para estar cerca de los jóvenes que necesitan apoyo, de las familias que necesitan consejo. Como ya he dicho en otras ocasiones, los madrileños tienen una grandísima suerte en contar con una referencia en el ámbito de la salud, de la prevención y de la promoción de la salud, como es nuestro organismo autónomo, y también con FAD Juventud, que lleva haciendo una tarea absolutamente imprescindible desde hace ya muchos años. Por lo tanto, muchas gracias a todos por vuestro trabajo, por el compromiso con el bienestar de los jóvenes y adolescentes, y casi decir al final que, como madre de niños preadolescentes, espero que desde luego esto sirva para que todos tengamos más herramientas a la hora de abordar esta complicada etapa, pero también esta bonita etapa de la vida. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Quería dar la bienvenida a todos y todas las que estáis hoy aquí. Y a mí me toca algo siempre muy importante y muy grato, que es agradecer, en primer lugar, al Ayuntamiento de Madrid y a su vicealcaldesa. Muchísimas gracias. Sabemos que tienes una agenda complicadísima y hacer un hueco hoy y además escuchar lo que has comentado, la verdad que para nosotros es un auténtico honor. También a José Fernández, el delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con el que también he compartido hace no mucho también otra sesión. Muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda hoy. Antonio Pireto, el gerente de Madrid Salud, muchísimas gracias. A Beatriz Mesías, subdirectora general de Adicciones de Madrid Salud, gracias, de verdad. A Ana Ordóñez, jefa del Departamento de Prevención de Adicciones, que también va a participar hoy aquí, y a Inés González, que es la jefa de sección del departamento, que también va a apoyarnos en esta presentación.
Cómo no, dar gracias al Centro Cultural Conde Duque, que nos acoge en este espacio tan importante. Creo que es un referente cultural. De hecho, hace no mucho estuve en la presentación de Israel Galván y la verdad es que se mencionaba cómo este centro es el corazón cultural, con otros también, pero de Madrid Centro. A los medios de comunicación y a los asistentes, los y las asistentes de hoy. Y también, perdonadme que dé las gracias a hacer un hueco de agradecimiento a FAD Juventud, al equipo de investigación que también nos acompaña, al equipo de comunicación que ha trabajado también arduo para que este evento suceda, y a Eulalia Alemán, la directora de innovación de la FAD, y Miguel Ángel Rodríguez, que ambos van a participar también hoy. Bueno, la colaboración con el Ayuntamiento tiene más de 20 años, el Ayuntamiento y FAD Juventud tiene más de 20 años, y la verdad que hemos trabajado en temas muy diversos. Desde el año 2019 hemos hecho cursos de formación que han formado a más de 400 profesionales en diferentes temas. La verdad es que hacemos un esfuerzo conjunto y tenemos una sintonía de qué temas abordar y de cómo hacerlo. El hecho de promover el uso seguro y saludable de las tecnologías, de lo que nosotros llamamos las TRICO, ¿no? Las tecnologías de la relación, la información, la comunicación y el ocio, porque cada vez ocupan más espacio en la juventud madrileña, nos parece esencial. Porque sabemos que a través de investigaciones, los programas de intervención y las campañas podemos conseguir cerrar un círculo virtuoso para conseguir la sensibilización, las herramientas y la información para poder ver si lo estamos haciendo bien y evaluar los programas, ¿no? Esto no es una investigación aislada, llevamos un largo recorrido. De hecho, en la FAD, desde el año 22, hemos hecho 10 investigaciones relacionadas con el tema del bienestar digital, desde diferentes puntos de vista, tanto desde el punto de vista de las oportunidades y de cómo lo ven y lo perciben, desde los riesgos y también profundizando en algunos de ellos. Hemos investigado sobre violencia sexual digital, desde el uso de pornografía y muchas otras cosas que nos van dando cada vez más aristas del tema, ¿no? Pero también tenemos 5 programas que luego se van a comentar y hemos lanzado tanto en el 23 como en el 24 campañas de sensibilización a la población general sobre el universo digital, de alguna manera. Algunas dirigidas más o con el mensaje más como familias, conoce mejor este universo, y el actual pues pensando un poco que es una responsabilidad, una corresponsabilidad de diferentes agentes. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como FAD Juventud sabemos que la importancia de los datos, ¿no? De tener evidencia científica, porque si no, el debate, que es un debate en estos momentos muy importante, realmente nos parece que es fundamental esta evidencia científica. Y nuestra aportación es desde la sociología. Para nosotros nos parece fundamental entender qué opinan adolescentes y jóvenes sobre todos estos temas. Darles voz y ver su perspectiva es fundamental en el debate. Y cuando utilizamos pues, métodos rigurosos de investigación podemos entender o conocer patrones, correlaciones, etcétera, y por tanto ver qué implantaciones o qué programas pueden tener más eficacia y además también facilita la evaluación, como decía. Bueno, no es ajeno que efectivamente acaba de salir un anteproyecto de ley. Hay un montón de iniciativas que se están produciendo desde diferentes espacios. Hay un grupo de expertos que también está trabajando sobre estos temas, en el que la FAD está presente. Y bueno, para nosotros es muy importante encontrar el equilibrio entre los derechos digitales de adolescentes y jóvenes y las oportunidades que ven y los riesgos. Nos parece muy importante, es difícil encontrar ese equilibrio porque a veces sentimos que nuestra labor muchas veces es proteger
pero no solo es proteger, también es desarrollar y entender qué cosas son fundamentales. De hecho, yo creo, Inmaculada, que tú has dado una visión muy equilibrada, ¿no?, del tema. Bueno, hoy vamos a presentar, y voy a ser ya muy breve, el estudio especializado, o sea, específico del Ayuntamiento de Madrid, de los jóvenes madrileños. Vemos como principales conclusiones que es la manera, Internet es la manera de relacionarse y de divertirse. Vamos a ver cómo se asocia a muchas emociones positivas, ¿no?, que además son autodidactas y que aprenden mucho por ensayo y error, que a nosotros nos parecería muchas veces en ese intento de protección decimos que no se equivoque, pero es que a veces es la manera de aprender, la equivocación, siempre que haya el apoyo, esté ahí alguien también para ayudarles a salir, ¿no?, de esa equivocación. Entonces, lo que sí que vemos es que ese apoyo formal de progenitores, o sea, de las familias y los docentes, pues no está tan presente, porque normalmente, y lo mencionaba Inmaculada, acuden más a sus pares que o no acuden a nadie, o acuden más a sus pares que a las familias y a los docentes. Y esto nos tiene que hacer pensar, porque claramente lleva déficit de cómo gestionar todo esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar cómo las intervenciones de apoyo al entorno educativo y al entorno familiar van a ser esenciales. Desde luego, en esto sí que hay consenso, en otras muchas cosas no, pero en eso hay consenso, que las familias y las escuelas son, como sabemos todos desde la prevención, los principales factores o actores de la prevención, y, por tanto, el estar bien equipados y el estar capacitados para hacerlo es fundamental. Y por eso hoy vamos a hablar mucho también de cómo lo estamos equipando desde las dos entidades que realmente, como decíamos ambas, estamos haciendo muchísimo trabajo. Y nada más, muchísimas gracias. Vamos allá. Bueno, pues continuamos con la jornada y vamos a dar paso a la investigación de la que ha hablado Beatriz hace un momento, y lo vamos a hacer de la mano de Eulalia Alemany. Eulalia Alemany, conocida casi cuando llegué al mundo de las adicciones, y la verdad es que pues siempre ha sido excepcional conmigo, y es directora de Innovación y Estrategia de FAD Juventud, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Educación por la Universidad de Harvard y máster en Dirección de Instituciones Educativas por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado una intensa carrera profesional en puestos siempre importantes de ONGs ligadas al mundo de la educación y de la prevención.
Su trabajo en el sector empresarial de las startups de tecnología educativa le permite ahora aportarnos también una visión innovadora y estratégica a la hora de presentarnos las principales conclusiones del estudio sobre los riesgos de los usos juveniles de las TIC o de las TRICO, desarrollado por FAD Juventud y Madrid Salud. Muchas gracias, Eulalia, cuando quieras. Siempre hay ese momento que te da una vergüenza ajena cuando te presentan, que de verdad, bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Espero que estos resultados sean de interés, espero que sí, y vamos a por ello. ¿Manejo yo esto o cómo? Sí, ¿no? Manejo yo esto. Vale, fenomenal. Entonces, como ya han dicho, vamos a presentar riesgos en los usos juveniles de las TIC y este es un estudio que hemos querido volver a hacer después del 2018, que han pasado ya muchos años, que miramos los riesgos, pusimos el foco en los riesgos y luego el resto de los años hemos puesto el foco más en oportunidades y en beneficios o mirar más detenidamente, por ejemplo, el tema de videojuegos y ir haciendo otro tipo de estudios. Pero pensábamos que después del tiempo que ha pasado era importante volver a fijarnos en esos riesgos, ¿no? Es un estudio de caso, como decimos, de la ciudad de Madrid. Y el objetivo es profundizar sobre esas percepciones que tienen los y las jóvenes madrileñas sobre los riesgos, pero también los usos en sus prácticas digitales, ¿no? Esto está hecho con una encuesta online de 600 personas jóvenes, que es significativo para la ciudad de Madrid. Es una encuesta online y el campo se hizo justo ahora hace un año. Y la autoría, como ya se ha dicho, es el Centro Reina Sofía, con Ana San Martín, que es la directora del centro, que está con nosotros aquí. Muchas gracias, Ana, como coordinadora del estudio, y Juan Carlos Ballesteros también. ¿Cuáles son los principales hallazgos, ¿no? Me gusta poner como una metáfora, que no es mía, es de Daniel Calderón, que es profesor de la universidad y ha trabajado con nosotros en el Centro Reina Sofía, que es una navaja suiza, ¿no? Nos imaginamos tener un smartphone en el bolsillo y cómo la navaja suiza tiene tantísimos usos, ¿no? Porque puedes usarlo para miles de cosas. Vas sacando los gadgets y vas haciendo diferentes cosas. Pues el smartphone y la tecnología es lo mismo ahora mismo para la juventud madrileña. Creo que eso es importante destacarlo, ¿no? Se ha integrado profundamente en su vida y tienen una alta frecuencia de uso de las tecnologías que para muchos interactuar con eso lo hacen habitualmente en cualquier actividad que puedan realizar. Los datos, casi la mitad, tienen más de 4 a 6 dispositivos, sobre todo el rey aquí es el smartphone, ¿no? ¿Qué es lo que más hacen? Lo que más del 70% es la mensajería instantánea, o sea, enviar mensajes en ese sentido. Creo que no varía mucho con respecto a la población adulta que está aquí, pero eso es la mayor actividad que realizan, ¿no? Y luego ya en segunda y tercer caso, varias veces al día lo hacen, ¿no? El ocio y entretenimiento y todo lo que tiene que ver con mirar vídeos y escuchar música. Seguimos con esta idea de que, lo ha comentado también ahora Beatriz, es un dato muy importante, más de un tercio de la juventud madrileña no habla con nadie sobre lo que hace en Internet, ni les preguntan sobre lo que hacen en Internet. Creo que esto es un dato importante a tener en cuenta. Se basa fundamentalmente en el autoaprendizaje, lo veremos en detalle después, y trabajando con el ensayo y error. Y el círculo de pares, todo lo que son las amistades, es en donde más buscan apoyo en todos los sentidos, ¿no? Pero cuando les preguntamos sobre ese bienestar emocional, qué emociones les surge cuando navegan por las redes, especialmente Instagram y
TikTok, lo que nos dicen es pues bueno, que la diversión fundamentalmente, la alegría, la confianza, son todo expresiones emocionales muy positivas, ¿no? Y les sirve para expresarse a sí mismos, ¿no? Y ir construyendo sus propias identidades. Pero hay que pensar en los riesgos, ¿no? Y sobre todo preguntarles a ellos y a ellas qué riesgos perciben fundamentalmente, que creo que eso es lo que nos puede también iluminar en ese sentido, ¿no? Entonces, muchos de los temores que más les preocupan, ¿no? Los temores que tienen que ver con la vulnerabilidad de lo íntimo, ¿no? de lo más privado, ¿no? Esa transgresión del espacio más personal, ¿no? Que tiene que ver con que se difundan fotos sin su permiso, ¿no? O que se suplante su identidad online. Y eso es algo que les preocupa, esa privacidad y esa intimidad. Son muy conscientes de esos riesgos y también saben cómo protegerse, ¿no? Casi la mitad de las chicas, hay muchas diferencias de género, aquí lo podemos ver en el primer punto, hay 14 puntos de diferencia, ¿no? Entre chicos y chicas. Casi el 50% de las chicas sí que tienen ese miedo, ¿no? O temen que se difundan fotos o vídeos sin su permiso, ¿no? O sea que y también aquí hay una diferencia significativa en la edad. Cuanto más jóvenes son, más miedo o más temores muestran en este punto, ¿no? Que tiene también que ver con su privacidad o cómo acotar este riesgo. Aquí es también importante ver que son muy conscientes, ¿no? de que existen riesgos en las redes y situaciones a las que se enfrentan que pueden conllevar altos riesgos, ¿no? Y como vemos, los porcentajes son muy altos, ¿vale? O sea que estos son lo que ven en las redes, o sea que lo que perciben y lo que ven, ¿no? En primer lugar, la mayoría de los y las jóvenes madrileñas, los mensajes de odio están claro presente, ¿no? Envío de imágenes privadas y comprometidos sin consentimiento, el acoso entre compañeros y el acoso entre adultas y menores, ¿no? El primer punto yo creo que está muy acorde con el contexto al que estamos expuestos ahora mismo, ¿no? Con esa polarización y ese aumento de ese discurso de odio que estamos percibiendo, que nos asalta, ¿no? Y este primer punto yo creo que los y las jóvenes y los adolescentes no son ajenos, ¿no? a lo que está pasando y lo perciben sin ninguna duda. Cuando les preguntamos cuáles son las situaciones que han vivido personalmente, ¿vale? Es decir, que los porcentajes bajan claramente, pero tienen que ver con la coerción sexual, ¿no? Online, y el acoso, ¿no? que les obliga, además, a modificar ese comportamiento, que es el primer punto, que bloquean perfiles, ¿no? Para protegerse frente a estos riesgos, ¿no? Las chicas reportan más casos de recibir contenido sexual no adecuado, y los chicos reportan más experiencias de estafas. Pero si nos fijamos en el segundo punto, cuando les preguntamos, me han enviado contenido erótico o sexual sin mi consentimiento, esto es la frecuencia de mucha o bastante frecuencia. Pero si le añadimos el a veces, nos llegan los porcentajes al 35-40%. ¿Vale? O sea que es algo que se produce con mucha frecuencia en este caso. Pasamos a la desinformación. Algo importante en este año 2024, que según datos que he leído, más de la mitad de la población del mundo está votando, ¿vale? Este año 2024. Nosotros acabamos de votar ahora las elecciones europeas, o sea, toda Europa ha votado, son las elecciones de Estados Unidos, en India, en muchísimos lugares del mundo, y se da la circunstancia de que este año es un año especialmente susceptible a esta desinformación, ¿no? Creemos que es importante tener estos datos para saber manejarnos, ¿no? con esa desinformación,
porque se utiliza en nuestra contra y va en contra de las democracias, ¿no? en cierta medida. Entonces, ¿cómo navegan la posverdad los y las adolescentes y jóvenes madrileños, ¿no? Más de la mayoría encuentra contenido sospechoso, eso no hay ninguna duda, sospechoso de ser falso. La buena noticia es que el 42% verifica esa información con mucha frecuencia. Creemos que es un tanto por ciento, todavía nos quedan muchos más, pero es un tanto por ciento importante, pero a la vez casi el 20% nunca o casi nunca verifica la información, ¿no? O sea que tenemos que aumentar un porcentaje, disminuir el otro porcentaje. Cuando les preguntamos por qué no verifican, ¿no? O sea, ¿qué es lo que...? Pues la primera razón es la pereza, ¿no? Es decir, que, bueno, eso creo que podemos relacionar ese sentimiento que a veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Que dices, bueno, otra vez, no sé si es verdad o no, ¿dónde lo compruebo, ¿no? Entonces, bueno, creo que facilitar mecanismos para que no nos dé tanta pereza, ¿no? Verificar la información creo que es importante. Y a veces nos dicen que también que ya son capaces, ¿no? De identificarlo sin necesidad de contrastarlo porque ya saben si es verdad o no, lo cual pues muestra esa autoestima maravillosa que tienen las adolescentes y los jóvenes de que tienen, ahora lo veremos también en concreto, ¿no? Cómo se sienten. Perdón, que se me había pasado, esto lo habéis visto, ¿verdad? Me da pereza... es la que acabo de hablar. Me han saltado dos, pero estos eran los motivos, ¿no? De la pereza, lo que hemos comentado. Por cierto, todo este material y todos los resultados y la investigación está colgado en la web del Centro Reina Sofía, o sea que tenéis toda la información a vuestra disposición para profundizar. Hay una nota de prensa, este es el dossier de prensa, o sea, lo que necesitéis está todo colgado en la web. Pues esto es lo que comentaba. Y ahora pasamos al impacto social, digital. El impacto digital. ¿Qué es lo que dejan de hacer, ¿no? ¿Qué dejan de hacer cuando están utilizando los dispositivos o navegando por Internet, ¿no? Esto es constante en todas las investigaciones que hacemos. El estudiar y el dormir son las primeras que salen. Para nosotros es un banderín rojo, sobre todo la segunda. Bueno, no porque estudiar no sea importante, pero la segunda también incide en la primera, sobre todo en las edades más jóvenes, que están en pleno desarrollo y en plena madurez, y dormir es un tema básico y fundamental. La mayoría de los que estáis aquí y las que estáis aquí sabemos de lo que hablamos, y esto sí que es un banderín rojo claro de cómo vamos reduciendo ese tema de dormir. El tema de leer, que sería el tercero, por los datos que tenemos, está disminuyendo, o sea que cada vez hay más jóvenes y adolescentes que están leyendo más, ¿vale? Por datos que tenemos de diferentes fuentes, o sea que eso es una buena noticia, pero creo que hay que poner mucho foco en el tema de dormir, porque además también influye en el tema de estudiar sin ninguna duda, ¿no? Cuando les preguntamos las opiniones sobre las redes sociales, ¿no? Pues un tercio nos dicen que afecta a su autoestima, realmente, en positivo y en negativo, ¿no? Afecta en que te sientes súper bien, pero también tienes ese miedo de que se metan con tu físico, se metan con tu manera de vivir, y eso te puede afectar también a tu propia autoestima, ¿no? Y luego les hemos hecho una pregunta, que sería la penúltima, si se exagera o no sobre los riesgos que tienen las redes sociales. Y aquí hay una diferencia de género importante, las demás están bastante igualadas. Las mujeres piensan que no se exagera tanto, que los riesgos son más reales, ¿no? Los hombres son más, en ese sentido, piensan que quizás se exagera más, ¿no? O sea que hay una diferencia ahí significativa. Y también las mujeres son menos propensas a aceptar esas solicitudes en Internet, en ese sentido. Si pasamos a cómo experimentan, ¿no? Este tema, como vemos, la mayoría
piensan que pasa demasiado tiempo en Internet. O sea, que eso en Internet, con el smartphone y con redes sociales, ¿no? Es decir, que esa sensación de pasar demasiado tiempo la tienen, pero también hay que decir que la sobreexposición a las redes, ya al smartphone, ya a Internet en general, no parece despertar sentimientos negativos, ¿no? Al revés, sobre todo explicitan que les aporta, como hemos dicho antes, diversión y alegría, ¿no? Es decir, que aunque tienen esa sensación, no toda la saturación es negativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, la siguiente nos diría qué sensación tienen, ¿no? de estar saturados o no, y hasta qué punto necesitan desconectar. Y la mayoría dice que a veces necesita desconectar, pero que no es algo casi nunca. Solamente hay un 25% que sí que dice que está saturado en ese sentido, ¿no? Seguimos. Ya estamos en las últimas, no sé cómo voy de tiempo, pero fenomenal, seguro. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que hablábamos de las habilidades y de la autopercepción y de esa brecha digital, ¿no? Si es que la hubiera. Entonces, bueno, hemos comentado, ¿no? que el nivel de competencias digitales, cómo se perciben, pues en la mayoría se perciben como muy habilidosos, ¿no? o competentes en ese sentido. Estos son los porcentajes de que se consideran muy competentes o altamente competentes, ¿no? Sobre todo se sienten más competentes en las tareas que son más sencillas y menos en las tareas que son más complejas, como puede ser la resolución de problemas técnicos o la creación y edición de contenido digital. Aquí vemos muy marcadas las diferencias de género. Las mujeres, siempre en los estudios, también esto nos sucede, se sienten menos competentes que los hombres en todos los ítems, ¿no? Está como muy claro, ¿no? También la percepción de habilidad aumenta con la edad, es decir, cuanto más mayores, que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Tienen más herramientas y son más diestros, ¿no? En ese sentido. Y hay un tema que quería comentar sobre la vulnerabilidad, porque hay una variable que ponemos en el estudio, que es la carencia material, ¿vale? Es decir, tenemos una escala para medir la carencia material. En todos estos ítems puntúan muchísimo más bajo que la media las personas, los jóvenes y las jóvenes que tienen carencia material grave, ¿vale? O sea que ahí vemos una correlación clarísima que creo que es un punto a tener en cuenta cuando trabajamos, ¿no? con las poblaciones en ese sentido. Cuando les preguntamos sobre qué barreras tienen para mejorar, ¿no? en el manejo de las TIC, la primera es la falta de tiempo, o sea que esa está claro que es para aprender nuevas habilidades y demás. Y aquí hay un tema interesante que es, por ejemplo, el desconocimiento de las habilidades que tengo, o sea que no sé qué mejorar porque no lo conozco bien. Claramente las mujeres están por encima de los hombres, es una diferencia de género clarísima, igual que la falta de confianza en las propias competencias, ¿no? O sea que yo creo que aquí también, a la hora del diseño de programas y a la hora de trabajar la prevención, el foco y la perspectiva de género es muy importante teniendo estas informaciones, ¿no? Y aquí ya vamos a algo que han señalado tanto Beatriz como la vicealcaldesa sobre cómo se pide ayuda o no se pide ayuda o dónde estamos situados, ¿no? Este primer ítem es esas personas que muestran interés sobre lo que yo hago en Internet, ¿no? O sobre lo que los adolescentes hacen en Internet, ¿no? Y como vemos, no habla con nadie es más de un tercio, ¿no? de los y las jóvenes, que nadie les pregunta sobre lo que hacen, ¿vale? O sea, están ahí en el limbo y nadie habla con ellos al respecto, ¿no? Y, por supuesto, en estas siguientes diapositivas, el tema del profesorado están fuera absolutamente de las conversaciones y de las preocupaciones o habilidades que puedan tener los y las jóvenes, y lo veremos en las siguientes diapositivas. En el segundo,
con las que puedas hablar sobre temas de ciberseguridad y en etiqueta, ¿no? O sea, cómo te comportas online, es muy sorprendente el resultado de casi el 40% que no habla con nadie de estas temáticas, ¿no? Otro punto, banderín rojo que levantamos, porque la ciberseguridad y el saberte comportar es claramente preventivo para cualquier problema que puedas tener en Internet, ¿no? Cuando les preguntamos a quién piden ayuda, volvemos al 9,2% de profesores, ¿vale? En la última línea, creo que eso es muy significativo. Y tenemos en primer lugar las amistades, pero el 21% que no pide ayuda a nadie, ¿no? O sea que tenemos allí una minoría significativa que está muy solo, ¿no? En ese sentido. Y cuando el aprendizaje digital se produce, ¿no? Por cuenta propia, eres autoaprendizaje total, ¿no? Casi sin apoyos, ¿no? Porque bueno, los apoyos de los pares está ahí, pero casi sin apoyos, ¿no? Muchos que no piden ayuda a nadie, pues claro, eso puede dar lugar a experiencias negativas, ¿no? Sin ninguna duda, que se podrían evitar, ¿no? Si hubiese esos apoyos y de tener mayor formación a su alcance, ¿no? O sea, que creemos que aquí también es un punto a tener en cuenta. Y ya voy finalizando. Sobre qué pensamos, ¿no? que podemos trabajar, ¿no? Por un lado, ese respeto a las personas más jóvenes, ¿no? Sobre lo que hacen, ¿no? Y tener un respeto a ellos es para nosotros fundamental, ¿no? Sobre todo porque la tecnología es una parte muy importante de su vida, ¿no? Y luego esto también se ha comentado, el análisis, es decir, basémonos en datos fiables, ¿no? de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología, es algo nuevo, ya no tan nuevo, pero sigue siendo nuevo si miramos ¿no? la evolución de la humanidad, es algo realmente nuevo y nos vamos acostumbrando todos, quiero decirte que todos nos vamos acostumbrando a ese uso de la tecnología, pero hay que analizar bien. Yo creo que este estudio, tenemos que estar de enhorabuena, que tenemos estudios muy concretos que nos dan pistas para qué es lo que tenemos que hacer y siempre basarnos en esa análisis, ¿no? y la verdad, ¿no? Que nos van y viendo diferentes perspectivas. Y luego pues esa orientación continua, ¿no? Para que se haga un uso que nos produzca bienestar al final, ¿no? O sea, ese bienestar emocional que todos queremos y que no sea una fuente de malestares, sino que sepamos trabajar sobre eso. Está claro que se emplean las TIC claramente en casi todas las actividades relacionales, de comunicación, de información, de ocio, etc. Los y las adolescentes y los jóvenes madrileños valoran muy positivamente la tecnología, o sea que no podemos obviar ese tema. Y cuando pones en la balanza los beneficios y los riesgos, siempre apuestan por los beneficios, aunque son muy conscientes de que están expuestos a riesgos y los detectan y nos los cuentan, ¿no? Y esta identificación con esta juventud y con esas percepciones es fundamental a la hora de hacer programas y campañas de prevención para poder acompañar, educar en ese sentido, ¿no? Aquí, bueno, ya ha comentado Beatriz sobre el anteproyecto de ley de protección de menores en entornos digitales. España está siendo revolucionaria, se puede decir, en ese tema y quiere liderar esta temática en Europa. Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, pues después de todo lo que he comentado, ¿no? De tener la evidencia y demás, pensamos que acompañar y educar en un buen uso es la solución. Las TIC están para quedarse, no van a desaparecer, por mucho que queramos, y tenemos que pensar muchas veces el para qué, ¿no? Cuando nos preguntan mucho de a qué edad tenemos que dar el móvil, ¿no? Es la típica pregunta, y es, pero bueno, ¿para qué quieres dar un móvil, ¿no? Preguntemos primero eso, ¿no? Los para qué y los por qué antes de cualquier otra cosa, ¿no? Y tener claro la responsabilidad compartida. Aquí esto es global, mundial. Hay muchísimos actores, creadores de contenido, plataformas digitales, familias,
los propios jóvenes que tienen su opinión, sistema educativo que tiene que ponerse en línea, porque creo que es una parte muy fundamental de la educación y del desarrollo, y todo desde la responsabilidad compartida, ¿no? Y aquí lo dejo. Muchísimas gracias. ¿Voy contigo? Creo que hay preguntas ahora, si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eulalia, por tu intervención y tus interesantísimos resultados que sin duda compartiremos para avanzar en los programas y en el diseño de nuevos servicios. Me gustaría abrir el turno de preguntas con todos vosotros y vosotras. Voy a poner las gafas, pero bueno, te he visto claramente. Creo que te llevan un micrófono. Esperas un segundito, por allí. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Perfectamente. Le quería preguntar sobre un tema puntual que es la ludopatía, el juego patológico, el abuso de videojuegos, que creo que es muy importante en la actualidad. Yo represento una asociación madrileña, APAL, de rehabilitación del juego. Nos están llegando cada vez más jóvenes y estamos yendo a centros a dar charlas de prevención, es a título privado. Yo creo que ustedes, como responsables de la educación de nuestros jóvenes, qué proyecto tienen para llegar a esos colegios, institutos, y bueno, igual que se dan charlas y talleres de sexo, de seguridad, de tal, si tienen previsto hacer talleres sobre la prevención del juego, porque está siendo una lacra, ya se lo digo yo, que vivimos en ese mundo. Si me permites contestar. Sí, claro. Pues mira, el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Salud en particular, desde la Subdirección General de Adicciones, es muy consciente. Hemos trabajado con APAL, hemos tenido esa fortuna ya hace 2018-2019 y tenemos en marcha toda una serie de programas y servicios dirigidos específicamente a la intervención en el trastorno por juego a azar. Estoy encantada de hablar contigo y tenerlo más extensamente cuando quieras, pero creo que hoy nos concentra aquí un tema muy ceñido a pantallas. Entiendo toda la parte que puede ir vinculada a juego online, pero como te digo, vamos a ceñirnos un poco al modelo de hoy sobre digital y uso de pantallas y luego, si te parece, intercambiamos y cualquiera de nosotras de Madrid Salud contacta para explicarte todos los programas y servicios para el trastorno de juego. Sí, y yo simplemente, por supuesto, desde la FAD a tu disposición también tenemos también bastantes recursos que trabajan eso, pero quería distinguir, ¿no? O sea, que no podemos meter en un mismo saco todo tipo de juegos, ¿no? Es decir, que es muy importante distinguir las apuestas con dinero, o sea, tiene muchísimos matices los videojuegos. Tenemos una investigación que te recomiendo que la mires, está aquí además el autor, que es Alex, que puedes hablar con él cuando quieras, levanta la mano, Alex, que hemos profundizado mucho sobre el tema de videojuegos y bueno, creo que tiene muchos matices, ¿no? Este tema y como dice Ana, bueno, que encantados de hablar contigo y de profundizar sobre todo lo que tenemos. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Buenas. Yo quería saber si han preguntado a los adolescentes y jóvenes sobre control parental, si suelen tener control parental, qué control parental suelen utilizar y cómo lo vivencian en ellos. En esta investigación no hemos hablado de controles parentales, la verdad. Sí que desde la FAD, ahora mismo, viendo esa necesidad que hay de temas de controles parentales, estamos trabajando en un proyecto que se llama SHIELD y estamos trabajando en una serie de videotutoriales para facilitar a padres y madres, creo que lo ha dicho antes también la vicealcaldesa, ¿no? Facilitar esas herramientas que hay que de primeras parecen súper complejas y que es todo un mundo, pero la tienen todas las plataformas, desde YouTube, YouTube Kids, Google en todas sus vertientes, Disney, Facebook, o sea, todas las plataformas tienen estos controles parentales, que es una parte de lo que podemos
cómo se puede, en ese sentido, ayudar a ir haciendo esta educación gradual, ¿no? Y es ir haciéndolo gradualmente, todo el acceso que tú puedes tener a toda la información que hay. Y estamos a punto de sacar esos vídeos y esas guías con toda la información al respecto, porque pensamos que es algo importante y que las familias muchas veces están un poco, iba a decir perdidas, pero no es, o sea, que no saben dónde están los recursos, ¿no? Yo creo que acercar esos recursos y facilitar la manera de hacerlo, bueno, es una misión que tenemos claramente, ¿no? Entonces, bueno, saldrá seguramente a partir de la semana que viene, ya tenemos todos esos datos para el buen uso de los controles parentales y facilitar la vida a la gente. ¿Alguna pregunta más? Pues a mí me gustaría que hemos vivido, creo que en los últimos 2 o 3 años, un cambio de paradigma muy importante en cuanto a los problemas con el uso digital. Y fundamentalmente, lo has dicho muy al final de tu intervención, el cambio de preguntar cuánto tiempo a preguntar para qué se utiliza, ¿no? Eso me parece muy significativo y muy importante a la hora de abordarlo, ¿no? Sí, yo creo que a ver, todos recordamos hace unos años que cuando estabas en una reunión era insoportable. O sea, los móviles sonaban, pipín, pipín, todos los mensajes llegaban, ¿no? O sea, la manera de manejar el smartphone, por ejemplo, estábamos como muy perdidos todos, ¿no? Y entonces era una interrupción continua. Ahora es más difícil. Que suenen los móviles en una reunión, es más difícil. O sea, tenemos ya ahí, ya hemos empezado a controlar un poco el tema, ya empezamos a saber qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? Y cómo nos podemos manejar en ese sentido. Creo que ha habido una evolución y eso creo que refleja el que podamos preguntarnos para qué necesita un niño de 6 años, bueno, 6 no, espero, pero un niño de 10 años o de 12, un móvil con acceso libre a Internet, ¿no? Es decir, no tiene me parece que si nos hacemos la pregunta de para qué, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque ya sabemos lo que hay, ya tenemos más conocimiento, ya sabemos lo que puede haber. Entonces es ese acompañamiento gradual que yo comentaba, en donde tengamos en cuenta el desarrollo de la persona, porque no todos algo que se me ha olvidado decir al principio es que ni todos los jóvenes son iguales, ni todos los adolescentes son iguales. Aquí hablamos de tendencias, hablamos de maneras de aproximarnos, es un estudio sociológico, pero hay una gran variedad y una gran diversidad, afortunadamente. Entonces tenemos que tener en cuenta a las personas para saber en qué nivel de desarrollo están, cómo pueden asumir, cómo son de responsables, de autónomos, es decir, que cada niño es un mundo y cada niña es un mundo. Entonces esa pregunta de para qué yo creo que ya podemos hacérnosla porque ya tenemos más información, ya sabemos cómo funciona, cosa que hace unos años quizá no teníamos tanta o estábamos todos un poco más perdidos. Pues, ¿alguna pregunta que hayas estado? Pues agradecer tu intervención una vez más y daros las gracias por este tiempo compartido y doy el paso a Beatriz Mecías, subdirectora general del Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Gracias. Sí, bueno, ¿tú la ves? Que eres la que... Pero tú vas a hablar desde ahí. Yo creo que me voy a levantar. Bueno, ahora cuando ya... Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, yo deciros que muchas gracias por la asistencia y por el interés. Muchas gracias a FAD Juventud, porque una vez más pues, ha sido muy interesante colaborar en esta jornada que hacemos anualmente. Hemos escuchado una investigación, un análisis, pero ahora tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo
bueno, pues para educar en el bienestar digital, para prevenir, y hay una cosa muy importante que es también el detectar a aquellos jóvenes que son vulnerables por distintas causas, distintos factores individuales, genéticos, psicológicos, sociales, y que son a los que más les afecta y a los que tenemos que llegar cuanto antes para que no desarrollen problemas, ¿no? Por eso, bueno, vamos a hablar de ello. En primer lugar, vamos a hablar desde el Instituto de Adicciones. El Instituto de Adicciones aborda esta problemática como aborda todas las adicciones, desde un punto de vista transversal, es decir, desde lo que hacemos con la sensibilización, la prevención, algo muy importante que nos caracteriza, que es la detección precoz y enseguida bueno, pues poder tratar a aquellas personas que necesitan ya un tratamiento especializado. Me vais a permitir que dé las gracias ahora cuando presente mis ponentes, pero me vais a permitir que dé las gracias porque aquí había mucha gente de los CAD, veo gente de los departamentos de prevención, de asistencia, de educación social, de orientación familiar, que son todo ese conjunto de equipo de personas que nos ayudan a abordar bueno, pues esta problemática de una forma transversal. Y dicho esto, pues en primer lugar voy a presentar a una compañera con la que empecé a trabajar desde el principio, desde que éramos... Hace más de 30 años. Hace más de 30 años, efectivamente. Bueno, pues Inés González Galnares es jefa de sección del Departamento de Prevención de la Asociación General de Adicciones del Instituto de Adicciones. Es psicóloga clínica, tiene una amplia formación posgrado, máster en salud mental, experto en terapia de grupo por la Universidad de Deusto, experto en drogodependencias y máster en gestión de servicios de salud y empresas sanitarias por la Universidad Complutense. Lleva 31 años como funcionaria de carrera dentro del Ayuntamiento de Madrid. Desde el CAD ha pasado por diversos programas, con lo cual tiene una amplia experiencia en la atención, en la gestión, en el diseño y evaluación de programas de prevención. Y yo creo que es una de las personas, hablaba esta mañana la vicealcaldesa de la importancia del servicio de orientación familiar. Tenemos un servicio de orientación familiar que ha sido siempre muy pionero, muy potente, y tengo que darte las gracias porque tú has liderado esa supervisión. Así que muchas gracias, Inés, y adelante. Suficiente. Bueno, pues... ¿Así que estás cómoda? Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por la presentación y por contar conmigo, ¿vale? Bueno, pues yo os voy a intentar explicar brevemente, porque tenemos poco tiempo, un poco cuál es la filosofía, cómo es la forma en la que entendemos el tema de las tecnologías digitales y cómo las abordamos desde el Instituto de Adicciones, ¿vale? A ver si soy capaz. Esto. Bien, empiezo un poco por el término que da nombre a la jornada de hoy, que es el bienestar digital. Y bueno, es un concepto que tiene como muchas acepciones, matices, etcétera. Yo he escogido la definición que creo que encaja mejor con la forma en la que nosotros entendemos este tema, y es, aparte de entenderlo como un equilibrio, efectivamente, en estos dos mundos, como decían hace un momento, pero también entendido como el estado de salud física, mental, social y emocional de una persona en relación al uso que hace de las tecnologías digitales. Es decir, importante que nos fijemos en varias dimensiones de ese bienestar y, por lo tanto, que prestemos atención al cuál pueden ser las posibles interferencias. Por lo tanto, de obligado cumplimiento que pasemos a poner una mirada en los riesgos. Desde el Instituto de Adicciones entendemos que hay distintos tipos de riesgos que tienen orígenes diferentes, que tienen impactos distintos y que además muchos de ellos se gestionan o se abordan desde distintos recursos. Hace ya bastantes años que nos manejamos con una clasificación de 5 categorías, que es verdad que algunas tienen obviamente cierta relación, otras no la tienen, pero tienen la suficiente entidad para que entendamos o las consideremos como una categoría propia. Voy a hacer un repaso somero, pero me parece importante. Uy, me he pasado aquí. En primer lugar, cuando hablamos de seguridad y privacidad, que lógicamente hablamos
de este uso inadecuado de la imagen, que veíamos que era una de las cosas que le preocupaban a la población adolescente y joven, y también a la gestión de toda la información tuya personal más allá de las imágenes, ¿no? Falta de prudencia y falta de protección lleva, bueno, pues eso, a estafas, timos, robos de identidad, una serie de cuestiones, ¿vale? Bien, en segundo lugar, hablamos de integridad personal, desde dos dimensiones distintas, ¿vale? Hay una parte que tiene que ver con el impacto que puede generar en una persona que no está preparada para recibir o para acceder a determinados contenidos o imágenes, porque es menor de edad, obviamente, o porque su vulnerabilidad, además de la edad, tiene que ver con su estado emocional, sus circunstancias vitales, lo que fuera. ¿Vale? Entonces, generarían este impacto sobre su integridad, contenidos pornográficos, contenidos de violencia expresa en todas sus dimensiones posibles, incluso aquellas cuestiones pues, no sé, de autolesiones, promoción de la anorexia, en fin, todo tipo de contenidos que puedan perjudicar. Por otra parte, hablamos de aspectos físicos. O sea, las propias pantallas o el uso que se haga de ellas puede generar también alteraciones en la visión o en el sueño por la luz de las pantallas, por ejemplo, dolores de cabeza, de espalda, de cuello y de muñeca por la postura, el desatender por cuestiones como el sedentarismo, pues hábitos como el deporte, la alimentación, etcétera, en fin, que tiene una serie de cuestiones, incluso accidentes por falta de atención a la conducción o al tráfico, por selfies arriesgados o bueno, cuestiones un poco de este tipo o challenges que son peligrosos, ¿vale? Bien, en tercer lugar hablaríamos de estabilidad afectiva y emocional, en el que también tiene dos vertientes. Por una parte, el impacto a nivel emocional y afectivo que vive una persona que ha sufrido amenazas, humillaciones, persecuciones, violencia, abuso o engaño de algún tipo, ¿vale? Lógicamente, este impacto es importante. Hablo de cuestiones como el ciberbullying, el sexting, el grooming, pero incluso el control que puede hacer una pareja a través de las redes sociales o desde el anonimato o la impunidad, muchos bueno, pues, tipos de relaciones tóxicas a través de las redes, por ejemplo. Y luego hay otra vertiente que tiene que ver con la sobreexposición y con la hiperconectividad, que es cuanto más tiempo estás, recibes todo, lo bueno que te apetece y lo que no te apetece tanto, lógicamente, ¿vale? Entonces, aquí recibes fake news, recibes discursos de odio, recibes esa... no sé, este empuje a cumplir determinados cánones que son imposibles de cumplir, como los de belleza, con lo cual generan problemas, por ejemplo, de autoestima, el entrar en comparaciones, yo tengo, tú tienes 20 seguidores, yo tengo 8, a mí no me contesta, a mí no me... O sea, se han generado una serie de necesidades que a su vez generan dificultades, generan ansiedad, pueden generar miedos, pueden generar abatimiento y, como digo, problemas de autoestima, etcétera, ¿vale? Bien, en cuarto lugar, hablamos de desarrollo madurativo y cognitivo, junto con la segunda parte del impacto emocional, sí que ya son aspectos que nosotros trabajamos, obviamente, junto con las conductas adictivas, lógicamente. Y en el tema del desarrollo madurativo, bueno, un poco decir que es importante ser conscientes de que las pantallas o las tecnologías digitales pueden generar determinadas interferencias, pero no son cuestiones definitivas. Afortunadamente, hay muchas maneras de contrarrestar o de neutralizar este funcionamiento, pero es importante tenerlo claro para, obviamente, poder ponerlas en marcha. Por ejemplo, por dar alguna pincelada, estaríamos hablando de dificultades porque haya aprendizajes que sean bueno, pues distorsionados, como por ejemplo mensajes sexistas, por ejemplo relacionados con la parte de determinadas funcionamientos sociales que no sean exactamente los adecuados, o cosas como por ejemplo
La disponibilidad 100% lo que hace precisamente es favorecer la impulsividad y no el autocontrol, cuestión necesaria dentro del manejo madurativo. Esta parte del postureo, que solamente vemos una cara de las cosas y no terminamos de entender las dos caras y la necesidad de asumir o aceptar estas dos caras. En fin, que puede aletargar el sentido crítico, qué sé yo, varias cuestiones que tienen que ver con el desarrollo madurativo, muy importante. El desarrollo madurativo genera una falta o una interferencia, genera vulnerabilidad. La vulnerabilidad sabéis que es un factor de riesgo primordial, ¿vale? Y en cuanto al tema cognitivo, pues también puede generar y genera ciertas interferencias. Por ejemplo, dos apuntes que os doy. Se recuerda mucho peor, la memoria funciona peor en pantallas, por dos cuestiones muy sencillas. Por una parte, porque el cerebro humano ha evolucionado, o se evoluciona, muchísimo más lento que las tecnologías, lógicamente, y todavía tenemos vinculado el aprendizaje a el tocar y a este gesto, que es el de escribir. Este, que es el de las pantallas, que es el scroll, no va al mismo punto cerebral, ¿vale? Se recuerdan peor. Y además no se rentabiliza, por ejemplo, la memoria fotográfica. Si tú has aprendido en un libro, es este párrafo que no me sale estaba a la izquierda, abajo, y esto te ayuda a recordar en la pantalla infinita dónde estaba, ¿no? Por ejemplo. O cuestiones como el lenguaje. Se ha reducido el lenguaje, se ha empobrecido por imágenes, emoticonos, no sé qué, y el lenguaje es la forma de expresión del pensamiento, fundamental en el desarrollo cognitivo, ¿vale? Bueno, que se puede paliar con pie de redacciones, y así escriben, ¿no? Por ejemplo, o sea, que no es definitivo, pero es importante tenerlo claro, ¿vale? Y, por último, lógicamente, las conductas adictivas. Y un poco aquí señalar que las pantallas, redes sociales, etcétera, tienen una serie de características que favorecen un uso excesivo, o son características que podrían llevar a un uso excesivo, porque hay una disponibilidad 100%, la accesibilidad es, lo tienes en el bolsillo, lógicamente, te da un mundo de privacidad fuera del control adulto, tiene una capacidad de inmersión que te mete en el mundo y es difícil esa parte de definición del tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto hace que se esté más tiempo. Cuanto más tiempo, y si entramos en la parte del uso excesivo, sabemos que entran factores que están relacionados con el proceso adictivo, con el camino de evolución hasta que llegas a la última fase, que se cumplen criterios de adicción. Hay todo un proceso que también requiere que pongamos la vista obviamente en ello. Y, bueno, pues un uso excesivo podría permitir que pasaras del inicio al mantenimiento a la escalada y finalmente a la adicción. Bien, un poco desde lo que nosotros vemos o cómo lo enfocamos y dónde está la parte que abordamos, pero pasando a la parte más concreta, un apunte rápido, una línea de tiempo para que veáis determinados hitos que venimos abordando desde el 2008, que empezamos en el abordaje de las tecnologías. Pues hemos hecho estudios, hemos hecho guías, manuales, protocolos, hemos estandarizado las actuaciones, sobre todo de carácter preventivo, etcétera. Y la última adquisición, que es el aula de prevención digital, que implantamos el año pasado en uno de los espacios Paz Joven. Bien, ¿qué hacemos? Pues nos dirigimos a unas poblaciones con unos objetivos y con unas actuaciones. En cuanto a la población, obviamente con objetivos y con actuaciones diferentes, pero nos dirigimos a la ciudadanía, nos dirigimos a lo que nosotros llamamos otras figuras adultas de referencia, que son profesorado, profesionales de entidades de recursos y tercer sector, vinculados a la población adolescente y joven, por supuesto a los familiares, indudablemente, y, lógicamente, último objetivo de todas las intervenciones, a la población adolescente y joven. Los objetivos con los que nos movemos dependen de la situación. Cuando no se ha detectado una situación de riesgo o factores que podrían estar hablando de indicadores que nos permitan plantearnos esta historia, nuestro trabajo sería evitar, no el contacto con las tecnologías en este caso, pero sí evitar que haya conductas problemáticas, ¿vale? Siempre con el periscopio
de no se han detectado, pero podría haber, ¿no? Entonces, el segundo objetivo, obviamente, es vamos a identificar aquello que, aunque no se ha visto, vamos a ver si está, y si está, hacemos un trabajo, obviamente, de captación y de motivación. Y, por último, el tercer objetivo, que es abordar aquellos casos que hemos identificado cuando ya hay un nombre y un apellido, tanto para la familia como para la población adolescente y joven. Desde la prevención, nuestros objetivos tienen que ver con frenar el avance del problema o del impacto y revertir la conducta problemática hacia cotas de normalidad. Y en el tratamiento lo que buscamos, obviamente, es una deshabituación y el implementar todos aquellos factores que hemos identificado como deficitarios, ¿vale? En función de la población y en función de los objetivos, desplegamos, bueno, resumo muchísimo por falta de tiempo, pero bueno, alguna cosa os pongo. Desde la estrategia digital, página web, redes sociales, etcétera, que bueno, pues, no solamente hacemos formación, sino que también bueno, pues, lanzamos mensajes lógicamente preventivos. Realizamos actuaciones tanto a nivel individual como grupal en contextos educativos y comunitarios, desde sesiones, participación en programas comunitarios, asesoramientos y una cuestión muy específica nuestra, que es a la población adolescente y joven que tiene más dificultades para percibir el riesgo y además para tener la motivación suficiente para ponerse en marcha. Hay un asesoramiento individual concreto que nosotros llamamos consulta joven. Están los espacios Paz Joven, que están orientados a la prevención a través del ocio, y, por supuesto, los programas de prevención y de tratamiento. ¿Vale? Para ir un poco terminando, contenidos, programas y equipos. ¿Vale? En cuanto a los contenidos, ¿qué trabajamos un poco en todas estas cuestiones? También de una forma un poco resumida, lógicamente el desarrollo saludable fundamental por este aspecto que os comentaba, de la vulnerabilidad como aspecto importante, además de un desarrollo saludable, por supuesto, un buen clima familiar, porque también el abordaje indudablemente se hace con adolescentes y jóvenes y con sus familias. También trabajamos desde la información veraz, desde la visibilización y la sensibilización sobre las características de lo que son, en este caso, las tecnologías digitales, los riesgos, etcétera, qué impacto es el que pueden, obviamente, generar. Trabajamos desde los mensajes preventivos, indudablemente, con perspectiva de género, como no puede ser de otra manera. Trabajamos para modificar creencias cuando son inadecuadas o el posicionamiento que la persona tiene ante las TIC, esa parte que decíamos de para qué, con qué sentido, con qué motivación, cuál es el uso que la persona busca. Bueno, pues esto a veces no está bien orientado y obviamente hay que trabajar desde ahí. Desde el bienestar digital, indudablemente, desde esta parte entendida como equilibrio, desde cuáles son los indicadores para esa parte del periscopio que os decía. Buscamos la implicación de las figuras adultas de referencia de las familiares y, por supuesto, de la población adolescente y joven, no solamente en la prevención, sino en el abordaje de sus dificultades, las que sean. Y, por supuesto, la capacitación de todos aquellos elementos que hemos visto deficitarios, tanto en el manejo de las familias como en el manejo de la población adolescente y joven. Una pincelada para los equipos. Hay equipos que trabajan en el contexto comunitario. Hay un equipo, que es el equipo, nosotros llamamos tándem, o el equipo bisagra, ¿no? Que es la combinación entre el equipo de educación social y el de orientación familiar. Bisagra porque trabajan en el contexto educativo comunitario, pero hacen intervenciones preventivas dentro de los casos de referencia. Y, por supuesto, el equipo multidisciplinar, con el que siempre podemos contar desde prevención, por supuesto, y que además abordan la parte de la intervención en el tratamiento. Y dos diapositivas para cerrar, Beatriz. Voy en tiempo, digo, ¿no? Vale. Mención especial a los programas de prevención, que son elementos singulares del Instituto de Adicciones. Son programas que hemos diseñado y puesto en marcha en el Departamento de Prevención, que son programas de carácter educativo. Está el programa socioeducativo que se dirige a población adolescente y joven a cargo del equipo de Servicio de Educación Social, y el programa IVAF, que es un programa dirigido a las familias a cargo del Servicio de Orientación Familiar. Estos programas son programas de prevención indicada
Hay poca literatura respecto a las intervenciones en prevención indicada, están protocolizados y están estandarizados, trabajan lógicamente de forma paralela y coordinada, uno con adolescentes y jóvenes y otro con familias. Tienen un manejo, un funcionamiento de carácter breve, con un formato educativo y de aprendizaje experiencial, que es un aspecto que también es característico nuestro. Han sido evaluados de forma externa. La Universidad de Deusto ha evaluado el programa de socioeducativo de educación social y la Universidad Miguel Hernández el de orientación familiar. Ambos programas han sido y son subvencionados por el Plan Nacional sobre Drogas y han diseñado sus propias herramientas que además obviamente han validado, ¿vale? Para adolescentes y jóvenes está el IBRA, que es un instrumento de valoración del riesgo, obviamente en adicciones, que tiene su escala específica de tecnologías. Y para familiares es el EFAM, que es un cuestionario de funcionamiento familiar con un formato pre y post que nos permite evaluar el cambio de las familias que hemos atendido, y con estas herramientas, bueno, pues hemos sido capaces de demostrar que somos eficaces. Así que no me queda más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. A ver si luego tenemos tiempo para hacer preguntas. Bueno, pues la FAD Juventud también hace muchísimos programas y tiene muchísima trayectoria en los programas de intervención con adolescentes y jóvenes. En este caso, los programas de intervención para el bienestar de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de la FAD. Tengo el gusto de presentarles a Miguel Ángel Rodríguez, que es el director de programas en FAD Juventud. Miguel Ángel Rodríguez Felipe es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Posee formación posgrado fundamentalmente en las áreas de intervención social y metodologías de investigación. Actualmente, director de programas de FAD Juventud, posee más de 25 años de experiencia en el tercer sector, especialmente en lo que respecta al diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales de prevención de conductas adictivas o de riesgo, de desarrollo personal o comunitario, de educación en competencias digitales, entre otros temas, dirigidos a niños, niñas y adolescentes directamente o a través de figuras mediadoras como sus padres, madres y docentes. Adelante, Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, por tu presentación y gracias al Instituto de Adicciones de Madrid Salud por compartir o dejarnos compartir esta jornada de reflexión y no solo de análisis, sino también de acción, que me parece súper interesante. Se acopla un poquito, a lo mejor es porque me acerco mucho. Fíjate. Vale. No, aquí yo oigo bien. Bien, bien, vale. Decía de no solo el análisis, sino la parte de acción y en la que bueno, pues es parte consustancial al trabajo y en la que nos vamos a centrar. Y después de la magnífica exposición de Inés, quiero adelantaros que vais a encontrar bastantes coincidencias. Va a haber algunas, no diferencias, sino diferencias que provienen de nuestro carácter distinto, ¿no? Somos una entidad con una acción tan amplia y tan experimentada pero nada más y nada menos que en el municipio. Somos una entidad del tercer sector, trabajamos a nivel nacional. No tenemos te decía antes, esa cercanía que se nota en nuestra población beneficiaria, porque puede estar lejos físicamente, y entonces tenemos que hacer ese esfuerzo y tenemos el desafío de acercarnos aún más a todo ese conjunto de personas, de colectivos y de beneficiarias y beneficiarios, tanto mediados como finales, para ir viendo, bueno, pues qué tal funcionan y demás. Pero en lo demás vais a encontrar, ya lo siento, alguna que otra bastante similitud. También somos de generaciones similares y con trayectorias parecidas, con lo cual mi pensamiento ha sido muy parecido al que veo en Inés. Es decir, vamos a hablar un poquito, bueno, tenemos el tiempo que tenemos y no me voy a extender demasiado, pero evidentemente pues quería fijar algunos, no sé, como poner encima de la mesa cuatro ideas, unas pocas ideas acerca de bienestar digital, después complementando lo que se ha dicho, porque aparecía perfectamente transversal y lo conocéis porque me agrada particularmente que la mayoría, si no todas las profesionales que estáis aquí, pues trabajáis o provenís o habéis estado o seguís estando, como me pasa a mí, del ámbito de la prevención de las conductas adictivas, y eso yo creo que nos marca en alguna medida. Y voy a poner el acento en una cosa que creo que nos marca, que es el pensamiento crítico, que es la palanca que se encuentra detrás al menos de la mayoría
sino de todos los programas y actividades que realizamos desde FAD Juventud y en la inmensa mayoría de todos los que hacéis bueno, pues prevención, educación para el uso adecuado, llamémosle prevención universal, selectiva, indicada, etcétera. Y de ahí quiero también, bueno, pues eso, volver a poner encima de la mesa algunas ideas. Por ello, aquello de ser un poco propositivo y de reflexionar sobre la prevención o sobre la educación, además de conocer ya de qué estamos hablando por la presentación de la investigación que ha hecho antes Lali. Y luego, pues bueno, no extenderme porque tampoco tenemos tantos y tantos programas, pero sí tenemos, como decía antes Beatriz, Martín Padura, pues 5 que he querido traeros, hay alguno más indirectamente relacionado con el asunto del bienestar digital en temas que ya han salido y que mencionaré cuando llegue su momento. Voy a detenerme menos en esta parte porque Inés ha hecho una magnífica presentación de ella y veréis que coincidimos con lo que ya hemos visto en la investigación y con lo que hemos estado analizando hasta ahora. Sí, la definición es muy parecida. No existe una definición, pero bueno, nos vale la de la autorregulación conductual para un uso tecnológico responsable, equilibrado y saludable. Nada más y nada menos. No solo de los adolescentes, voy a hablar de ellos y de ellas ahora, y de los niños y las niñas y jóvenes, sino también de los adultos y las personas que estamos haciendo, bueno, conviviendo con ellas y ellos, ¿no? Ya decíamos hace años, y voy a hacer esto varias veces hablando de historias que provienen de la prevención, que los adolescentes, no lo decía yo, lo decía gente bastante con más experiencia y sabiduría que uno, no son marcianos ni son marcianas, son hijos e hijas nuestros, y cuando hablamos de bienestar digital que tiene que ver con, y lo hemos mencionado, ¿no? Cuánto tiempo usamos los dispositivos, las aplicaciones, en qué momento lo hacemos, lo ha comentado también Lali, para qué lo hacemos, que ha estado diciéndolo Ana, preguntas claves como la frecuencia, el espacio, no pensemos solo en ellos y en ellas, que también, sino también en nosotros y nosotras. Es un elemento que, como hacéis en muchos programas, estoy seguro, ponemos delante de los padres. La última vez, el viernes pasado, con profesionales hicimos un taller en el que hacíamos este tipo de reflexiones, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuántas apps tienes en tu móvil? ¿Cuántas utilizas verdaderamente? ¿Cuánto tiempo dedicas a ellas? ¿Miras cuánto tiempo dedicas a todo eso? ¿Sabes que tienes una aplicación o tienes posibilidad de hacerlo con tu dispositivo? Bueno, ejerces una influencia, quieras o no, en tus hijos, en tus hijas, en tus alumnos, alumnas, en tus pacientes, si eres médico o doctora de atención primaria, en fin. Y ahí lo dejo, ¿no? No me da tiempo para más, pero no solo en ellos y en ellas, pero bueno, ahí se juega un poco el asunto del bienestar digital, tan importante y tan complejo. Bueno, aquí tampoco me detengo más, es otra manera de verlo, pero lo ha dicho Inés y no voy a repetir. Efectivamente, se juega ese bienestar, esto se puede ver así, sí, pues se puede ver de muchas otras maneras, pero hay 3 ámbitos en los que nos estamos jugando el bienestar digital de cualquiera. Y ahí, pues bueno, he marcado ideas, o esta presentación, por supuesto, la tenéis a vuestra disposición, pero tampoco es nada que no os haya contado. Es decir, desde el punto de vista físico, las rutinas, el sueño, la afectación. No es fácil, además, poner fronteras. Esto, evidentemente, no son compartimentos estancos, están absolutamente entrelazados. Lo emocional, lo social y lo físico, ¿no? El no dormir, el no poder estar cumpliendo las normas que en esta familia haya o deba haber sobre qué cosas tenemos que hacer juntos y juntas, qué cosas no, tienes que cenar, en fin, ese tipo de... te ganas más horas de videojuegos y consigues aprobar todo el curso, etcétera. Son, bueno, elementos que tienen que ver con ese bienestar, que lo comprometen, sin irnos a grandes problemas o a problemas más severos que a lo mejor ocurren con menor prevalencia. Afortunadamente, tenemos un montón de conductas inadecuadas ahí alrededor de ello, ¿no? En una vida, pues, que como lo digital trufa absolutamente todo, pues es difícilmente separable y no me voy a detener mucho más en hablar de ello porque me parece muy amplio, muy relevante y muy lleno de matices y de intereses que ya hemos estado viendo, ¿no? Prefiero centrarme un poco más en esto que nos parece una herramienta fundamental, que trabajamos quienes hemos hecho modestamente prevención desde hace mucho tiempo, pues siempre ha sido un leitmotiv nuestro, una estrategia, una palanca a utilizar, ¿no? Pasados los tiempos, que todavía quedan algunas reminiscencias de venga aquí y nos da una información, una charla, nos informa, ellos no saben lo que hacen y tal. Supimos hace ya mucho tiempo, no solo en la juventud, sino y el Instituto de Adicciones particularmente, con lo punteros que sois, ¿no?
que lo que teníamos que hacer era fomentar el desarrollo integral de la persona, en este caso para promover el bienestar digital. Pero no puedo evitar hacer conexiones, algunas con todas las diferencias que existen, por supuesto, muchísimas, con este tema, ¿no? Y luego hablaré un poco de las implicaciones que tiene el poner el foco tanto en el pensamiento crítico como en una estrategia preventiva. Pero conseguir el ideal, que es ideal, es heroico y cada vez parece que más, de conseguir trabajar educativamente para que alguien, no digo ya en su época de juventud, sino incluso en la época adulta, sea crítico o crítica con su entorno y sepa indagar y analizar puntos de vista diferentes, tenga la cabeza y la mente abierta a escuchar ideas que no habitualmente escucha, para ver si hay algo de esas ideas que le pueden ser interesante. Que sepa construirse un criterio propio, pero que además de tener un criterio propio y una idea propia y una opinión propia, sepa también en un momento dado desecharla porque encuentre otra que le convence más. Que acepte ser y consciente de que no es posible saberlo todo y que no se produce el efecto Kruger de sé un poquito y ya sé que sé mucho y me aventuro a hablar de lo que queda, ser consciente de tus limitaciones y de que bueno, pues tu conocimiento es limitado, pero además tengas o saber trasladarte, imaginaros, ¿no?, que trabajéis en educación, lo importante que es esto, el hambre, la curiosidad por conocer, por avanzar, por detectar qué te gusta, qué te apetece, qué es lo que a ti te parece interesante, en qué te quieres especializar o qué te mueve para conocer y profundizar en ello porque te resulta relevante, pues es complicado, muy complicado. Detectar y abandonar prejuicios y creencias establecidas, pues imaginaros, ¿no? Complejo, también porque muchas veces no somos ni conscientes de que las tenemos, y las tenemos, por supuesto, si no, nos ayudan. De hecho, los prejuicios, los estereotipos muchas veces ayudan a simplificar una realidad que cada vez es más compleja y más difícil, ¿no? Reconocer en ti mismo las equivocaciones, tener la humildad suficiente como para aprender de los errores y enfrentarse a un problema con la disposición de resolverlo y no enfangarlo más. Pues todo eso es preventivo y es muy difícil de conseguir, pero es un ideal al que yo creo que debemos aspirar. Cada vez es más complicado porque cada vez no quise meterme más porque no tenemos tiempo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo estamos, qué significa o qué es ir en contra de toda una corriente de vida digital que lo que promueve es la inmediatez, lo que promueve es la impulsividad, lo que promueve es la rapidez, lo que promueve es la distracción, y esto requiere pensar, escuchar, decidir. Es complejo. Pero no por ello, bueno, pues si no alcanzamos el ideal y el 100%, invito a que sigamos trabajando porque lo hemos trabajado en otras áreas y y lo seguimos trabajando frente a otras realidades, ¿no? Esto del pensamiento crítico tiene unas implicaciones en las que más que en los programas que los tenéis y luego veis al final la página web donde están, quería repasarlas un poco algunas, ¿no? Hay más. Pero tiene implicaciones sobre los contenidos de lo que trabajamos en educación, digital, prevención, lo que queráis. Actitudes, que trabajamos también ahí, y las metodologías. Las metodologías, o la metodología, ¿no? Las implicaciones metodológicas, que tiene también el centrar o el poner el foco en desarrollar el pensamiento crítico para abordar o para intentar buscar el bienestar digital. En cuanto a los contenidos, es muy interesante, y lo hacemos en algún programa que luego os mostraré, y se ha dicho aquí también, el tema de la igualdad, el tema de los valores, el tema del respeto, el tema de la diversidad, son perfectamente trabajables promoviendo el pensamiento crítico en un adolescente, con contenidos reales, como hacemos en algún programa, en los que se muestra evidentemente pues, un sesgo claro de desigualdad de género, ¿no? Una reacción desagradable de un colectivo homófobo, machista, cuando detecta que las mujeres están jugando videojuegos, las hay, existen, son casos reales, traigámoslo a la palestra, traigámoslo a la realidad y pongámoselo delante de ellos y ellas para que, como hablaremos luego de las consideraciones metodológicas, utilicen eso para pensar, para reflexionar, para hacerse preguntas, ¿no? Para responder preguntas. En cuanto a contenidos, el pensamiento crítico tiene que ver con un desarrollo emocional muy potente. Un desarrollo emocional, como os he mencionado antes, de la empatía. Tremendo, ¿no? O sea, escuchar a otras ideas, abrirte a ver por qué pasa. No pensar que te encuentras, cosa que todo lo que es el movimiento digital tiende a recortarte, a renunciarte, para moverte en círculos cada vez más afines a ti, cada vez más simbióticos contigo, cada vez más placenteros de escuchar lo que crees que es así y no cuestionarte si estás en lo cierto y si sigues estando o no en lo cierto. La autoafirmación también para decidir, oye, esta es mi opinión y esta es mi idea y yo la quiero expresar, ¿no? Habilidades sociales.
pues bueno, evidentemente necesitas decidir qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te importa, pero también saber comunicarlo, ser asertivo, asertiva, ¿no? Sabéis lo complicado que es, porque trabajamos también esa habilidad para muchos otros temas desde hace mucho tiempo. Actitudes como las que he mencionado, de la curiosidad, la humildad, la autonomía. Promover eso es algo que se hace pues, con contenidos, ahora hablamos un poco de metodología, pero también con el propio modelo que pueda ejercer el quien hace esa mediación educativa, ¿no? La curiosidad por algo, el detectar que te gusta y ir a por ello, ¿no? Sea lo que sea. Y en cuanto a metodología, muy interesante, pues bueno, sabéis, ¿no? Más que exponer y decir, como estoy haciendo yo aquí ahora, es preguntar. ¿Qué crees tú? ¿Qué pasa? Lo hacemos todavía con sustancias, no porque tú no tienes... Bueno, sí, yo sé que estoy demasiado con el móvil, quizá, bueno, nada, pero el problema no, tengo yo, mi consumo de móvil, bueno, es normal. Quizá los que son más jóvenes que yo, esto os suena, ¿no? Bueno, pues preguntar, ¿no? Preguntar desde además en este caso del bienestar digital y de la utilización de dispositivos, tenemos la ventaja de que están todo el día, estamos con ellos, o sea, sabemos de esto, es algo de lo que podemos utilizar a nuestros adolescentes, nuestro alumnado, las personas con las que trabajemos jóvenes, para partir desde ahí, desde ese conocimiento y empezar a hacerles preguntas, ¿no? Reflexionar, que reflexionen, no memorizar, evidentemente, sino eso, responder a una serie de preguntas y, muy importante, promover la escucha, es decir, no solo que reflexione yo, sino también escuche qué reflexiona mi compañera o mi compañero, porque de ahí, pues igual, bueno, aparece algo que es una idea que puede ser una carga de profundidad en tu mente que te haga cuestionarte algo. Y esa actitud, cuestionarte una creencia, siempre es muy positivo, moverte ahí, ¿no? Movilizar. Y luego, pues a nivel educativo, pues guiar, no es decir, adoptar una postura mucho más horizontal, no tener un estrado desde que expongo, sino conducir esa pregunta y tal, que es complicado, porque muchas veces no estamos en la misma generación, pensamos que son nativos digitales, no es así, pero bueno, pues podemos tener esa creencia y nos dejamos llevar porque crean que saben más. Nuestra labor no es demostrar que sabemos más, quizá es más saber lo que tenemos que saber, pero conducirles hacia ese punto de autonomía y de reflexión y de crítica de lo que hacen y de lo que deberían, y de pensamiento sobre lo que deberían hacer. Bien, pues pasando a programas, y los tenéis en la página final, os digo dónde. He seleccionado algunos porque tocan directamente temas que estamos trabajando, de los que estamos hablando. Eraser es una formación gamificada que hemos actualizado recientemente y que ya en septiembre tendremos disponible con la vorágine de la tecnología, nos hace que cada X pocos años haya que actualizarla, porque aparecen muchísimos avances que tiene que ver con la alfabetización mediática y que utiliza casos reales y fomenta el pensamiento crítico y utiliza casos reales de redes sociales y de entornos digitales en los que aparece discriminación, discursos de odio, desigualdad de género, discriminación por razones raciales, étnicas, religiosas, etcétera, casos reales. A partir de ahí se les pone delante y se les hacen preguntas para que vayan estimulando su pensamiento crítico y además entendiendo qué está pasando ahí y cómo poder evitarlo. Y no solo para detectarlo de una manera pasiva, sino también activa. Es decir, cuando tú crees contenido, no desinformes. No solo no reenvíes mensajes sin saber, sin haber analizado si son ciertos o no, sino también no los crees aposta de manera desinformante, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues es una formación gamificada que se utiliza sobre todo en centros educativos, en secundaria, directamente dirigida al adolescente y que el profesorado acompaña en ella y que puede utilizar, pues eso tiene recursos didácticos para hacer pues, más profundidad en los contenidos que van avanzando. Como está gamificada, pues puede también competir cooperativamente, etcétera, ¿no? En educación primaria hacemos talleres. Ya tenemos herramientas que existen y que están bastante bien diseñadas. Y lo que hacemos es pues aprovechar la oportunidad y mostrárselas a alumnado de primaria, de cuarto, quinto, sexto, sobre todo cuarto y quinto, que tiene en este caso Google y que están muy bien para que empiecen a darse cuenta de que no todo vale en Internet y de que no todo es verdad y de que tienen que, un tema también importante que trabaja esta herramienta, que es genial en Internet, estos talleres, es el acudir a un adulto si tienes cualquier tipo de duda, cosa que, como vemos, tenemos mucho camino por ahí que avanzar. De eso hablaré ahora un poco con respecto también al profesorado. Y son unos talleres muy sencillitos en los que les ponemos en disposición de jugar a Interland, que es el juego que les proponemos para ir descubriendo, jugando este tipo de contenidos.
Voy a hablar al final del SIOF, que es un poco el distinto a todos los demás. Se ha hablado aquí también del proyecto SIL, del proyecto que tenemos de recursos para padres y madres, que se va a crecer. Ahora mismo tiene estas áreas, que no las veréis, no lo sé bien, pero bueno, áreas de recursos de todo tipo, infografías, podcasts, hay videotutoriales, hay diversos elementos que están ahí disponibles para quien tenga más o menos exigencia, más o menos tiempo y posibilidad. Y ahora añadiremos toda la parte de control parental, de guías de herramientas de control parental que habéis hablado anteriormente. Y una pequeña mención, antes de entrar al SIOF brevemente, a un curso, o uno de los cursos que hacemos más directamente vinculados a este tema que nos trae aquí, al bienestar digital, que es Bicritical, que es un programa que llevamos a cabo junto con Educaisa, dentro del marco del paraguas del proyecto de Google de Surfear la Red, y es un curso dirigido, son varios cursos dirigidos a profesorado específicamente para tratar en el aula diversos elementos que tienen que ver con el bienestar digital desde el pensamiento crítico. Hacemos otras cosas, otras formaciones más indirectas en educación conectada, por ejemplo, para formar al profesorado en competencia digital docente, pero no tan directamente vinculadas con adolescentes o con niños, niñas y adolescentes como este curso Bicritical que os invito a conocer. Y luego, bueno, pues nuestro servicio de información y orientación FAD Juventud, en el que desde hace 4 años, ya camino de 5, tenemos un especial espacio para el SIOF joven, llamamos, ¿no?, para gente adolescente y joven que tenga algún tipo de malestar, situación complicada, duda, problema, que consultarnos, además de la población general, multicanal, a través de WhatsApp, a través de teléfono, a través de correo electrónico. Cuando el caso se presta a ello, hacemos también alguna videoconferencia. Hemos protocolizado algún tipo es que tratamiento no es una orientación psicoeducativa, pero ya sabéis que los límites ahí, al menos a mí me cuesta mucho establecerlos. Con la Universidad Complutense, que nos ha ido potencialmente muy bien, con cierto interés, y en casos ya de situaciones de ansiedad y depresión, con o sin consumos de alguna sustancia interesantes o que ya tienen algún nivel de riesgo porque pasan un filtro previo. Y luego hemos diseñado también una pequeña, modesta inteligencia artificial que recoge algunas de las... por si acaso tienes algún tipo de problema de dirigirte a una persona, pues bueno, la Sofía se llama, te acoge y te chequea, te pasa algún test y te indica en qué nivel te encuentras, en función del nivel que te encuentres con respecto a consumo de alcohol, niveles de ansiedad, depresión, o ambos, ansiedad, depresión, pues te dirige hacia SIOF o te va mandando periódicamente algún tipo de actividad que pueda en un momento dado ser de utilidad. Luego se valora, evidentemente, por parte de Sofía y por parte de la gente que estamos detrás, si eso va siendo o no adecuado para ti, ¿no? Te va preguntando cada semana aproximadamente, oye, ¿qué tal? ¿Has hecho esto? ¿Te ha parecido bien? ¿Has leído esto? ¿Has visto este vídeo? ¿Has hecho este ejercicio? Etcétera. Y ya está. Aquí quiero dejaros la página, si pasa, ahora, dejaros la página que es campusfad.org, donde están todos los programas. Me tenéis localizado a vuestra disposición en FAD Juventud y ahora también, claro, si hay alguna duda o alguna cosa que queráis comentar, y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Tenemos un aperitivo, pero es frío, con lo cual podemos hacer unas preguntas ahora, porque vamos en tiempo, ¿vale? Así que, por favor, si tenéis alguna pregunta, si no, amenazo yo. Ha quedado todo claro. ¿No hay ninguna? ¿Seguro? Bueno, pues voy a abrir yo el camino, ¿vale? Vamos a, has hablado del pensamiento crítico, os voy a hacer una a cada uno. Has hablado del pensamiento crítico. Hace nada que estábamos comentando, la jefa de servicio y yo, María Pérez, que estábamos viendo la investigación y veíamos cómo la influencia de empezar antes o empezar después con los niños a la hora de trabajar el bienestar digital. Es decir, es mejor empezar antes. Esto tiene que ver también con que es paradójico con la norma que vamos a poner ahora. En fin, yo creo que hacemos un poco equilibrio entre cómo empezar con el bienestar digital, pero al mismo tiempo cómo hacer una normativa para menores. ¿Cuál es tu pensamiento sobre esto? Bueno, así, sin entrar en detalle, mucho detalle, yo diría que... Se me ha ido el... No. Yo diría que
hemos compartido, y pienso que es algo bastante común aquí, que educar en el bienestar digital, prevenir problemas derivados del no bienestar digital no está alejado de otro tipo de actividades educativas que una persona, diría, participa en ellas desde que nace, desde el punto de vista familiar, desde que tienes un día, o incluso antes, no lo sé, desde que tienes unas horas de vida hasta que alcanzas pues, cierta madurez o eres ya una persona, un ciudadano, una ciudadana adulta, y aún así tienes que seguir desde ese mandamiento del pensamiento crítico, pues formándote y cuestionándote lo que piensas y lo que haces, ¿no? Y desde esa perspectiva tenemos que enfocarlo, desde esa perspectiva. Es decir, cada vez está más trufado lo digital en tu vida y desarrollar tu personalidad tiene que ver con desarrollar cosas que están en lo digital o pueden estar o no, pero que van a estarlo y que a la hora de afrontarlo, mejor que vayas con una personalidad trabajada desde ahí. Es decir, todo lo que es antes de que te accedas a una pantalla, deberías disponer de unos niveles adecuados de estas actitudes prosociales, de estas actitudes positivas, de estos valores que rijan tu vida, independientemente de que estés en una pantalla o no, porque eres digital, estamos en una sociedad cada vez más digitalizada y siguen siendo válidos independientemente de eso, ¿no? Entonces, creo que la pregunta, no sé si la estoy respondiendo en la línea de como me preguntabas, pero me voy a más, es decir, tiro al alza la propuesta. No existe para mí. No podemos descontextualizar lo digital del resto de tu persona. Es algo que va en conjunto. Y en relación con eso, Inés, tú que estás muy conectada con el Servicio de Orientación Familiar y que habíamos visto los datos que el 42% de las demandas ahora son por parte de las familias de cómo pueden abordar. ¿Cuál es la demanda que recibimos más frecuentemente y cómo actuamos con esa demanda de una forma así breve? Vale, a ver, primero hay diferencias de género, ¿vale? Entonces, en relación con tecnologías, es más frecuente demandas relacionadas con chicas, si hablamos de redes sociales, y si hablamos de chicos es más frecuente que se esté relacionado con los videojuegos, por ejemplo. Aunque es verdad que hay, se han ido acercando, no se parecen, hay una diferencia importante, pero se han ido acercando posturas, hay demandas de chicas con videojuegos, hay demandas de chicos con las redes sociales, y luego una parte que nosotros entendemos que es navegación web, que es un poco una mezcla de todo, ¿no? Salto a un vídeo del vídeo, salto a las redes, salto, o sea que no hay una elección específica, ¿no? Entonces, las demandas de las familias son muy diversas, ¿vale? Es decir, que encontramos familias que simplemente quieren tener claro qué es lo que deberían de hacer, es decir, que nosotros entendemos por esto prevención pura, ¿no? Es decir, ¿qué debería de hacer y cómo hago y a qué tengo que prestar atención, qué es lo que tengo que hacer tal? Hay familias que, de pronto han detectado alguna situación y lo que buscan es dar un poco la dimensión ajustada de esto es preocupante o no preocupante, y ahí entra un poco esta parte que hablábamos del tiempo, pero no solamente el tiempo, sino invade o no invade otras cosas. Luego esta parte de que una cosa es que sean que tengan cierta destreza y otra cosa es que tengan criterios, que son dos cosas distintas. O sea, te arreglan un móvil, pero sabrían qué comportamiento, qué personas de riesgo, esto es otra cosa. Entonces, esa parte también es una demanda. En otras ocasiones no han implementado una supervisión adecuada y entonces las cosas se han ido un poco de sus manos, ¿no? Porque empiezan a observar o no solamente en el tiempo, sino se aísla, deja de hacer actividades que antes hacía o hay un cambio llamativo en la persona y también un poco, pues desde ahí sí, pues hemos dejado, no hemos pensado, muchas familias, como se ha comentado yo creo aquí también, durante mucho tiempo han agradecido que los hijos y las hijas se quedaran en casa porque les espantaba, por ejemplo, el botellón y el riesgo estaba, me comprendes, en tu casa, en la habitación de al lado, ¿no? Entonces, pues este tipo de cuestiones también son demandas y luego esto es lo que trabajamos, lo demanden o no,
es la parte un poco que tiene que ver con las herramientas parentales. Es decir, que entendemos que para hacer prevención en adicciones, aparte de un consenso parental, aparte de que tengan, lógicamente, la dimensión ajustada del problema, es importante el manejo que hacen de la comunicación, es importante el manejo que hacen de las normas y límites, es importante el manejo que hacen respecto a las expectativas que han puesto a la persona y al vínculo afectivo, ¿no? Y bueno, pues trabajamos un poco eso, su capacidad de afrontamiento, si son capaces de motivar o no a la persona a hacer una intervención, o sea que hay como una diversidad importante, pero bueno, básicamente sería un poco esto lo que nos demanda. ¿Alguien se ha animado o no? ¿No se anima nadie? Agotados y agotadas. Por ahí. El aperitivo. Sí. Bueno, ya, vamos, la última, pero es que me sabe mal que el público no pueda preguntar algo, ¿no? Hola, buenos días. Mi pregunta es, bueno, estoy viendo que tenéis mucha campaña de prevención sobre los problemas que hay hoy en día con el tema de la digitalización, pero creo que nos encontramos en un paradigma en el que, como bien ha dicho Inés, hay muchos cambios a nivel cerebral por el uso de las pantallas y creo que el futuro está ahora o va a estar ahora indicado en cuáles son esas repercusiones cognitivas y físicas que vamos a ver en estos niños y niñas que están empezando a tener problemas del nivel de lenguaje, a nivel de concentración. Quería saber si a través de Madrid Salud ya no hay una campaña contra el bienestar digital, sino contra esa repercusión que está empezando a ver, que a la vez está juntándose con adicciones, pero que está repercutiendo de manera muy negativa en el funcionamiento del niño en el aprendizaje. Quería saber si estáis empezando a ligar todo eso un poquito. Gracias. Vale, mira, cuando yo comentaba que hay nosotros entendemos distintas categorías relacionadas con los riesgos, sí planteaba que la parte que tiene que ver con el desarrollo madurativo y cognitivo, la parte de la hiperconectividad que tiene que ver con lo afectivo y las conductas adictivas sí que son un ámbito de actuación nuestro, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión de campañas, es un trabajo día a día dentro de los distritos que lo hacen los equipos de prevención, en el que nos dirigimos a los adultos de referencia, profesorado, profesionales que están en relación con población adolescente y joven, por supuesto los centros educativos, que es uno de nuestros ámbitos de actuación, pues cuando transmitimos las características y las consecuencias, obviamente esta parte también la señalamos y hemos hecho prospecciones y proyectos en otras ocasiones específicamente del tema del desarrollo cognitivo y, lógicamente, cuando os ponía la línea de tiempo no he puesto los proyectos posibles porque ya ocupaba mucho tiempo, pero el abordar a edades más tempranas de las que habitualmente trabajamos, obviamente con familias y con pues estos profesionales de los recursos, como os decía, porque no todo está limitado, es decir, que sabemos que se puede hacer. O sea, contra la pantalla, pues lo vintage, ¿no? Oye, pues pide un libro, que escriban en un cuaderno, ¿sabes? Que salgan a la calle y toquen la tierra. Bueno, pues eso son cosas que se pueden utilizar y que además son la manera de compensar esta otra parte que, bueno, pues que se puede ver interferida. No todos los niños, ni todas las niñas, ni todas las personas son iguales, ni los niveles de afectación son los mismos, pero lógicamente es cierto que existen esos riesgos y esto hay que decirlo, para que también nosotros buscamos de las personas a las que nos dirigimos, buscamos una labor de agentes de salud. Es decir, tú desde tu papel, ¿comprendes? Tú como profesor de matemáticas, tú en concreto, ¿en qué puedes aportar? ¿No? Tú como profesor de lengua, pues a lo mejor puedes aportar, pide relaciones, haz el favor. Tú como, ¿no? El que está en el patio, por la oreja, a ver qué oyes y qué dices. O sea, que sí que buscamos, claro, por falta de tiempo no me he extendido en estas historias, pero sí que buscamos el que cada persona a la que nos dirigimos tiene un papel, incluso los adolescentes jóvenes tienen un papel respecto a sus iguales, obviamente, ¿no? Entonces, siempre buscamos que estos mensajes preventivos o estas acciones, ¿no? sean, se muevan dentro de la historia para llevar la prevención a todas las esquinas y a todos los recursos, claro que lo tenemos en cuenta. ¿Quieres añadir algo, Miguel? No, totalmente de acuerdo. Es facilitar herramientas a cada uno en su posición, a cada una cotidiana, para que vaya construyendo ese pequeño o gran edificio de la prevención frente a, de verdad, con no sé si llamarle así,
una realidad frente a ti bastante compleja, amplia y que te tiende a todo lo contrario. No a la reflexión, sí a la compulsividad, como yo decía. Y luego me sugiere también la pregunta, que me parece súper interesante, el analizar dónde están más, si eso se distribuye por la población adolescente o no, si probablemente, como puede ocurrir, y hay algunos indicios de ello, tiene algo que ver con esa deprivación socioeconómica y con esas brechas de acceso, no, de uso de tecnología y de aprendizajes que puedan existir para, pues para también orientar un poco ahí me ha parecido, bueno, me ha sugerido, ¿no?, la pregunta, el que quizá también haya que poner, o al menos en un foro como este decirlo, ¿no?, que existen y que ya se ha mencionado, y que son, o sea, me quedo sin pila, no lo sé. Bueno, termino enseguida, que es muy importante. La mía se me está clavando en la oreja. Bueno, además de eso. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer, tanto Miguel Ángel como Inés y Miguel Ángel, teneros aquí. Dar las gracias a Juventud una vez más por la colaboración y bueno, a vosotros y a vosotras como público. Y ahora pues nos vamos a tomar algo fuera y bueno, pues a disfrutar y a charlar entre nosotros. Muchas gracias. Compañera, que nos veamos en muchas, ¿no? Eso es, ¿no?